Revelados dos relatos escalofriantes, terror real y misterios inexplicables de la selva maldita. La niebla se arrastraba por las calles del pequeño pueblo, como si la selva misma lo hubiera extendido en un intento por esconder sus secretos oscuros. Las casas humildes temblaban a la vista del ocaso, y los murmullos sobre desapariciones resonaban en cada rincón. Marta, una madre soltera de 32 años, regresaba de su trabajo nocturno, con el corazón en un puño. Su hijo Beto, el sol de su vida, debería estar ya en casa, pero algo no se sentía bien. No había luces encendidas, y el silencio era ensordecedor. Esto no puede estar pasando, se decía, la angustia creciéndole hasta hacerla temblar. Al abrir la puerta, el aire frío le dio un abrazo helado. «Beto», llamó, su voz atravesando la oscuridad. Pero el eco era su único compañero. La intranquilidad se instaló en su pecho como una serpiente dispuesta a estrangularla. En la mesa, una nota. «Sé lo que hiciste». La escritura era torpe como la mano de un niño. Marta sintió que el suelo se abría bajo sus pies. ¿A quién se lo habían hecho? ¿Por qué él? Un sudor frío comenzó a recorrerle la espalda y sus manos temblaron al deslizarse por la superficie de la mesa, como si la nota misma quisiera escapar de su contacto. En ese momento, el pánico se convirtió en su única verdad. Desesperada salió a buscar a Beto. Las calles parecían abrazar la oscuridad, los rumores de un extraño que acechaba a los niños comenzaban a impregnarse en su mente. Marta corrió de casa en casa, pero los vecinos miraban hacia otro lado, con miradas apagadas y sombras en sus rostros. Le hablaban de leyendas antiguas, de espíritus que castigan a los traidores. ¿Cómo podían hablar de cuentos en medio de algo tan real y aterrador? La noche se estremecía con susurros de miedo y desconfianza. Su corazón latía como un tambor. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. La desesperación la empujó cada vez más lejos, mientras las sombras acechaban, envueltas en un silencio casi mortal. La selva respiraba su aire denso y amenazante, y ella podía sentirlo. Cada paso sonaba como un eco aterrador. «¿Dónde estás, hijo?», gritó con un nudo en la garganta. Sus piernas temblorosas la llevaban a un callejón conocido, pero hoy todo parecía diferente. De repente, un susurro suave como el viento. Marta se detuvo en seco. El corazón le golpeaba en el pecho. «No puede ser». Murmullos de recuerdos olvidados comenzaron a danzar en su mente. La línea entre la realidad y lo desconocido se desvanecía ante ella. Al girar la esquina, una sombra se escabulló entre los árboles. Marta parpadeó, pero no había nadie. Su instinto maternal la instó a avanzar, a no rendirse. Pero la oscuridad parecía reclamarla, envolviéndola como una manta de pesadumbre. Una pregunta hiriente atravesó su mente. ¿Y si nunca lo encontraba? ¿Qué haría si la selva se tragaba a su hijo y a ella misma? La revelación de secretos ocultos por sus vecinos comenzaba a desbordar su mente, llevándola a cuestionar si su hogar realmente había sido un lugar seguro. La selva murmuraba a su alrededor, y Marta se encontró al borde de una verdad inquietante. El verdadero horror no venía de fuera, sino de aquellos que alguna vez consideró amigos. La resolución de salvar a su hijo se tornaba más urgente mientras los tenebrosos ecos de la selva maldita resonaban en su interior.
¿Lograría enfrentarse a la sombra en la que se había convertido su vida? Marta continuó su camino, empujada por un instinto que la guiaba, como si la selva misma estuviera reclamando su atención. Los árboles se veían más densos, las sombras más profundas. Cada crujido bajo sus pies resonaba con un eco misterioso que parecía burlarse de su angustia. «¡Beto! ¡Responde!», gritó otra vez, la voz desgastada por la desesperación, pero solo le respondió un silencio ominoso. Mientras se adentraba en un claro, una ráfaga de viento helado la rodeó. Se detuvo un momento tratando de orientarse. Entonces, un susurro. No era el viento, era una voz. Un murmullo ininteligible que parecía salir de entre las ramas retorcidas. «¿Qué es esto?», pensó, sintiendo un escalofrío recorrerle la columna. Los recuerdos de advertencias antiguas sobre la selva comenzaron a fluir en su mente. Sus padres, en noches de tormenta, le contaban sobre seres que se llevaban a los descuidados, a los que transitaban ignorantes por su territorio. La selva era una entidad viva, un monstruo en silencio. A pocos metros, un destello de luz cortó la penumbra. Marta se acercó, el corazón palpitante. Era un pequeño altar, rodeado de piedras dispuestas de forma circular, como si alguien hubiese estado allí poco antes. En el centro, un objeto brillante atrajo su mirada, un reloj de pulsera, desgastado y pronto a desmoronarse. «Beto». Una sombra de esperanza cruzó su mente. ¿Podría ser de él? Se agachó para recogerlo, cuando un grito resonó en la distancia. No era una voz cualquiera, era el llanto de un niño. El terror se encaramó en su pecho como un pájaro enjaulado. Siguió el sonido, cada paso pesado y titubeante. La selva parecía cobrar vida a su alrededor, susurros y risas silenciosas que solo ella podía oír. Finalmente, se detuvo frente a una cabaña, oculta entre las lianas y la maleza. A su alrededor, un aire de abandono se sentía en cada tablón de madera. La puerta estaba entreabierta, como un oscuro portal hacia lo desconocido. «Beto», murmuró, el eco de su propio temor reverberando dentro de ella. Se asomó, el corazón amenazando con escaparse de su pecho. El interior era una mezcla de sombras y fragmentos de luz que se filtraban a través de los agujeros en las paredes. En el fondo se vislumbró una figura, un niño de cabello oscuro acurrucado en el suelo. «¡Beto!», exclamó, la esperanza y el terror entrelazándose en su voz. Pero al acercarse, la figura se volvió, y el corazón de Marta se detuvo. No era su hijo, eran ojos vacíos, la sonrisa torcida de un niño al que la selva había reclamado. Su risa era un eco que retumbaba en la habitación, como si se burlara de ella. Marta retrocedió, la adrenalina corriendo por sus venas. «¿Qué demonios ha pasado aquí? ¿Qué le has hecho a Beto?», gritó, cada palabra una demanda de respuesta. La criatura se levantó lentamente, y en ese momento comprendió que la selva no solo ocultaba secretos, los había devorado. Y en un instante se sintió rodeada. Las sombras comenzaron a girar a su alrededor, los ecos de risas se transformaron en voces que le advertían. «No te acerques, no es lo que parece». La advertencia era un susurro al borde de la locura. La realidad comenzaba a fragmentarse, mientras más figuras sombrías emergían entre las sombras, borrando la delgada línea entre la esperanza y una desesperación eterna. Marta supo que al elevar la voz había despertado algo que mejor hubiera quedado dormido. Ahora, ¿podría escapar del horror que la selva había desatado? ¿O quedaría atrapada para siempre en su mortal abrazo? Huyendo de las risas grotescas, se dio la vuelta. Pero, tan pronto como lo hizo, un nuevo grito penetró en el silencio nocturno. El llanto de su hijo se escuchó claramente en el corazón de la selva. «¡Beto!», gritó,
y sin pensarlo se lanzó hacia la profundidad de la penumbra, siguiendo el sonido que parecía venir de todas partes, sin saber que lo peor todavía estaba por venir. ¿Quién se reía de verdad? ¿Era la selva un laberinto que atesoraba su aliento de vida? ¿O era un horror interminable esperando por ella en cada recoveco? Marta corrió, sus pasos resonando en la tierra húmeda. Las risas y los susurros a sus espaldas eran cada vez más intensos, como si la selva estuviera disfrutando de su miedo. «¡Beto!», gritó una vez más, pero su voz se perdía en la vibrante oscuridad. A medida que se adentraba más, el aire se tornaba pesado, cargado de un hedor a descomposición y algo más, algo que despertaba una profunda inquietud en su pecho. Las sombras parecían tomar forma, se alzaban y se arrastraban como serpientes intentando atraparla. Cada vez que creía haber dejado atrás el peligro, una figura apareció entre los árboles muertas de su camino, vacilante, entre el reflejo de la luz y la oscuridad. Era un anciano, su rostro surcado de arrugas, sus ojos reflejaban una angustia antigua. «Dama, no siga», susurró con voz temblorosa. «La selva desea su alma». Marta se detuvo, enfrentándose a la aterradora realidad. Algo oscuro la seguía, algo que no era humano. «¡Mi hijo!», exclamó, el ardor de la desesperación encendiéndola. Pero el anciano sacudió la cabeza, desafiante. «Ha sido llamado por ella, ya no lo puedes salvar». El tiempo parecía detenerse. La selva, imponente y resentida, palpitaba con energía. Entre el sudor y lágrimas, Marta sintió que el suelo temblaba a sus pies. No podía ignorar al anciano. Lo echó a un lado y siguió corriendo, y la figura sombría del niño susurraba su nombre entre las sombras. «Beto, Beto», resonaba, un eco de dulce inocencia convertido en un lamento sin fin. El paisaje cambió rápidamente. Los árboles se agrupaban formando monumentos de vidas perdidas. A cada paso, sus raíces se adornaban con huesos, fragmentos de aquellos que habían buscado lo que ya no podían recuperar. Y al fondo, el llanto de su hijo sonaba distinto, como si algo más lo acompañara, un coro de risas macabras. Finalmente, Marta alcanzó un claro donde la luna iluminaba un charco de agua oscura. En su centro había un espejo antiguo, cubierto de musgo y telarañas. La superficie, reflejando una imagen distorsionada, parecía captar la esencia de sus peores temores. Con la mirada fija en el agua, pudo ver a Beto. Su figura sonreía, pero sus ojos estaban vacíos. Marta sintió que su corazón se desgarraba. «Ven, mami», decía la imagen, con una voz que sacudía su ser. «La selva es divertida». Las sombras comenzaron a acercarse, formando manos que intentaban arrastrarla hacia el espejo. Sin pensar, retrocedió y tropezó, cayendo al barro. Un grito desafiante brotó de su interior. «¡No te llevarás a mi hijo!». En ese instante, todas las sombras se detuvieron, como si su grito hubiera cortado el tejido del horror en el que la selva la había sumido. Marta se levantó, temblando pero decidida, buscando la forma de romper el hechizo de aquella aterradora visión. El cantar de la selva se detuvo, la risa se desvaneció y una calma inquietante se apoderó del lugar. Pero, en la distancia, un rugido profundo resonó entre los árboles. «Eso no iba a gustarles», pensó, comenzando a retroceder mientras el rugido se transformaba en un coro de voces que se unían en un grito desafiante. Las figuras fueron surgiendo, espectros que parecían alimentarse del miedo. Marta sintió que sus entrañas se encogían. Sabía que había despertado a algo aún más siniestro que ella misma, pero podría enfrentar aquello. La selva parecía cobrar vida, los árboles empezando a moverse hacia ella, como tentáculos ansiosos por capturarla. Y de repente entre las sombras destacó la forma familiar de su hijo, aún atrapado entre visiones distorsionadas.
Su risa fría llenó el aire, una invitación que prometía tanto revelación como desastre. ¿Qué debía hacer ahora?, se preguntó. Desafiar a la selva, sacrificar su propia vida por la de su hijo. Aterida de terror, la mente de Marta giraba como un torbellino. Cuando su corazón estalló en una lluvia de adrenalina, el rugido resonó de nuevo. Pero esta vez era más fuerte, más cercano. Las sombras se abalanzaban y en su mente sonó una única pregunta. ¿Qué debía ofrecer para recuperar a su hijo? La selva no había terminado con ella. Sin embargo, su desafío apenas comenzaba. Marta dio un paso atrás, temblando mientras contemplaba la figura de su hijo Beto, atrapado entre la oscuridad y la luz del espejo. Su sonrisa, en apariencia inocente, ocultaba un vacío que la paralizaba. El rugido resonó otra vez, esta vez sacudiendo la tierra bajo sus pies, una advertencia de que el tiempo se le estaba agotando. Las sombras, que antes parecían estar a la espera, ahora se movían con desesperación, arrastrándose hacia ella como si tuvieran una mente propia. El anciano había mencionado algo sobre la selva deseando su alma, y comprendió que no solo era su hijo lo que se encontraba en peligro. Esta selva, sedienta de sangre y sufrimiento, anhelaba llevarse a aquellos que osaban desafiar su dominio. Beto. La voz de Marta tembló, buscando en su interior la fuerza para enfrentar la oscura realidad. Pero su hijo ya no parecía el mismo. Su mirada ahora no reflejaba el cariño que había conocido. Era una mirada fría, distante. ¿Qué te han hecho? La risa resonó nuevamente, una melodía que agitaba el aire como un canto hipnótico. La selva crepitaba, ramas crujían, como si las criaturas que moraban en la penumbra se prepararan para lo que estaba por venir. Cada latido de su corazón marcaba un compás que acentuaba la tensión palpable en el ambiente. «¡Mamá! ¡Ven aquí!», Beto susurró, su voz resonando en su mente como un eco lejano. «No tengas miedo, la selva es nuestra amiga». Un escalofrío recorrió la espalda de Marta. La selva no era amiga, era un depredador disfrazado y había devorado sin compasión a otros antes que a ella. Con un movimiento rápido recordó el espejo y su distorsionada imagen. Tal vez era la clave. Había que romper el hechizo, pero ¿cómo? ¿Cuál sería el sacrificio necesario? Sin saber si estaba a punto de cometer un error o si su instinto la guiaba, Marta puso un pie en el agua oscura del charco. El frío la atravesó inmediato y su visión se nubló una vez más. En el reflejo, vio un instante fugaz donde imágenes de aquellos que habían desaparecido en la selva se cruzaban con su propia figura. Una madre que había perdido a su hijo, un padre que había buscado respuestas entre los ecos de los árboles. Un dolor compartido que la invadió. «Si debo ofrecer algo, lo haré», pensó con una ferocidad renovada. Pero justo cuando su resolución comenzó a tomar forma, las sombras comenzaron a elevarse, tomando formaciones grotescas, representando los rostros de cada alma atrapada por la selva. Sus ojos estaban vacíos, pero Marta pudo sentir su desesperación, un eco que resonaba en su propio corazón. «No, no seré parte de esto», gritó, sintiendo que el terror le hundía las entrañas. Las voces se alzaron, un canto de súplica y terror que unía a los perdidos, resonando en sus oídos y nublando su mente. «Sacrifícalos», decían, «libérate a ti misma». No, no, no. Marta se apretó la cabeza, intentando bloquear aquellos pensamientos oscuros. Su amor por Beto la mantenía firme, pero la selva parecía estar descubriendo sus debilidades. Las risas se transformaron en llantos, y entonces comprendió. La selva no solo deseaba almas, deseaba la desesperación, el dolor de perder lo que más amaba. Las raíces comenzaron a salir del suelo, entrelazándose como serpientes, buscando atraparla. Marta comprendió que su lucha apenas comenzaba.
Con un último grito de esperanza, se lanzó hacia el espejo, decidida a enfrentarse a la imagen de su propio miedo, a utilizar su dolor como una arma. «Beto», clamó, «te recuperaré». Mientras avanzaba, las sombras se arremolinaban a su alrededor, formando un remolino de oscuridad. Pero lo que ella no sabía era que, en ese instante de decisión, había despertado algo más en la selva. Lo que parecía ser una simple manifestación de su angustia, ahora había atraído la atención de una entidad aún más oscura. Un suave susurro comenzó a deslizarse entre los árboles, y Marta sintió que un poder ancestral la observaba. La selva estaba lista para cobrar su precio, y en ese momento una risa resonó en el aire. No era la de Beto, era un sonido gutural, profundo, como si el mundo mismo se estuviera partiendo en dos. «Tú no has venido aquí para perder», se dijo, mientras las sombras danzaban a su alrededor. La selva se preparaba para revelarle su respuesta, y el verdadero horror apenas comenzaba. «¿Qué costo estás dispuesta a pagar para llevarte a tu hijo de vuelta?», preguntó una voz anónima. La selva, ávida de almas, le presentaría una elección que alteraría su destino por siempre. Un aire denso llenó el espacio, mientras las sombras se arremolinaban con más fuerza, amenazando con devorar a Marta. La voz gutural, profunda como un abismo, resonó de nuevo. «El costo, madre, es simple. Debes decidir quién merece vivir y quién debe sucumbir». Marta sintió su piel erizarse. La elección era inminente y podía oír latidos nerviosos. Su corazón latía en conflicto. «No, yo no sacrificaría a nadie», gritó, la voz firme a pesar del pánico que le invadía. Las raíces en el suelo se retorcieron, efectivamente desafiando su resolución. «No sabes lo que la selva puede ofrecerte en su lugar, la sabiduría, la fuerza, el poder para superar cualquier dolor, pero tienes que estar dispuesta a ceder lo que más amas». Las palabras colisionaron en su mente mientras enfrentaba la mirada fría de Beto, quien comenzaba a estremecerse dentro del espejo, su sonrisa tornándose en una mueca de angustia. «Mamá, ayúdame», suplicó, su voz atravesando el velo que lo atrapaba. Un torrente de emociones inundó a Marta. La desesperación la mantenía en pie, mientras que el eco de las almas perdidas crecía en intensidad. Tenía que encontrar la forma de luchar sin renunciar a su humanidad. «Déjalo ir, deja que mi hijo regrese», suplicó al resplandor del espejo, notando que la distancia entre ella y su hijo disminuía en el reflejo. «Solo hay un camino», dijo la oscura voz nuevamente. «Sacrificio o condena, madre. Debes elegir». Marta se sintió atrapada en una red de decisiones imposibles. La selva a su alrededor se reía, un murmullo inquietante que resonaba en sus oídos, como si las criaturas escondidas disfrutaran de su tormento. Las ramas se agachaban, acercándose lentamente, sabiendo que su presa vacilaba. «Yo no te temo», gritó, consagrando su voz con la determinación que sólo una madre podía tener. Las sombras se detuvieron por un instante. «Te desafío. Muéstrame tu verdadero rostro». Un silencio pesado se apoderó de la selva. Luego, de la oscuridad ante ella, emergió una forma, un ser formado por la esencia misma del miedo y la rabia. Su cara era un collage de los rostros perdidos en la selva, una amalgama de desesperación. Sientes su dolor, pero no comprendes el verdadero horror. La entidad se movía, danzando como una tormenta, y el suelo comenzó a temblar. Las raíces extendieron sus garras, intentando agarrar a Marta, pero cada vez que una se acercaba, ella lograba esquivarlas. La luz que irradiaba de su propia fuerza estaba comenzando a debilitar la sombra que desafiaba. La voz de Beto resonó nuevamente. «Mamá, ven, ayúdame antes que se consuman los minutos».
«Lo haré», murmuró Marta con resolución. En un último intento se arrojó hacia el espejo, pero este ya no era un simple reflejo, era el portal a una verdad aterradora. Sintió una punzada en su corazón cuando comprendió lo que debía hacer. Los ecos de las almas perdidas ya no eran murmuraciones, se habían convertido en gritos. «Sacrifica y salvarás a tu hijo», gritaban. Pero Marta sabía que ese camino significaría destruir su propia esencia. El aire estático cargaba el peso de su elección. Envolviendo sus manos en el espejo, sintió la fría superficie. «¿Y si el sacrificio soy yo?», pensó, mientras sus ojos se encontraban con los de Beto por última vez. «Eso es lo que desea la selva, convertirte en una más de sus sombras», siseó la entidad, sus ojos centelleando con hambre. Así, Marta enfrentó su destino con la feroz tenacidad de una madre, sabiendo que su decisión marcaría el principio de un nuevo horror. «Si es así, que venga todo el horror, pero nunca dejaré de ser su madre». Con el eco de su determinación resonando en el aire, se preparó para enfrentar lo desconocido y lidiar con el costo que implicaba su amor. Pero antes de que pudiera actuar, una oscuridad abrupta se abalanzó sobre la selva. Mas no era solo el miedo que había enfrentado. Una risa aún más escalofriante surgió de lo profundo, y la selva pareció responder a su desafío. «El terror nunca abandona», susurró la voz, «ni siquiera en la victoria». Y mientras la negrura regresaba a su máxima intensidad, el espejo se iluminó con la advertencia de su posible ruptura. La inminente confrontación no era solo contra la selva, sino contra las sombras dentro de ella misma. «¿Estás lista para lo que viene?», preguntó de pronto una voz antigua, desgastada por el tiempo, que resonaba desde el mismo corazón de la selva. Una risa melodramática se escuchó mientras las sombras comenzaban a fusionarse en un solo ser, girando y creando una forma nueva, algo nunca visto. Un escalofrío de anticipación recorrió la espalda de Marta. Esto no había terminado. Pero ¿a qué costo tendría que llegar para recuperar a su hijo? Marta sintió que el suelo temblaba aún más bajo sus pies. El aire se volvió espeso, un miasma que se filtraba en su pecho, dificultando su respiración. Las sombras comenzaron a cobrar vida, retorciéndose como serpientes malditas a su alrededor, formando rostros que gritaban en silencio. «Eres solo una madre asustada», rió la entidad, sus ojos destellando como brasas en la oscuridad. «Nunca podrás salvar a tu hijo. La selva se alimenta de tu miedo y tu desesperación». Un sudor frío comenzó a cubrir su frente. Marta no podía dejar que ese ser la venciera. A pesar del pánico que arañaba su corazón, sintió un destello de determinación. «Si tengo que perderme a mí misma para salvar a Beto, lo haré, pero no seré una sombra más». Con esas palabras firmes, resonando en su mente, Marta se acercó al espejo, sintiendo su energía pulsar como un latido. Cada reflejo estaba plagado de imágenes, de vidas perdidas y promesas traicionadas. «Beto, estoy aquí», gritó, su voz atravesando el velo que lo separaba de ella. El espejo empezó a vibrar, y los ecos de voces olvidadas se tornaron en un coro desgarrador. «Mamá, no te rindas», respondió su hijo, su voz resonando cada vez más débil. «Sáname». Con cada palabra de Beto, la oscuridad se deslizó más cerca, sus tentáculos buscando asirse a la carne de Marta. Ella vio cómo las raíces del suelo intentaban envolver sus pies, como si quisieran arrastrarla hacia el abismo. «No, no voy a ser tu prisionera», murmuró para sí, su voz ahora un susurro de desafío. De repente escuchó un estruendo. Un torrente de sombras y luces colisionó en el espejo. Las almas que una vez había atrapado regresaban en forma de gritos desesperados. «El sacrificio debe ser grande», clamaron, su eco resonando como un martillo en sus oídos. «Sálvanos y sé de tu luz».
Marta sintió que la esencia misma de la selva pesaba sobre sus hombros, un manto de desesperación que se apoderaba de su voluntad. ¿Sería realmente capaz de sacrificar su ser? Cada fibra de su ser anhelaba a su hijo, pero el miedo a perderlo se mezclaba con su deseo de salvarlo. «¿Qué prefieres, madre?», preguntó la entidad con un tono burlón. «¿Salvar a tu hijo o seguir siendo quien eres? Al final, solo puedes elegir una vida, y la otra caerá en el silencio eterno». Los murmullos reverberaron en su mente, difuminándose en un torrente de confusión. La selva se reía, una risa cruel que resonaba como un eco lejano. Las formas sombrías se acercaban, listas para devorarla. Pero antes que el miedo consumiera su resolución, Marta recordó su amor. En cada sacrificio, en cada lágrima que había derramado, había encontrado la fortaleza para luchar. «Beto, yo soy tu madre. ¿Qué harías tú por mí?», preguntó con voz temblorosa, pero firme. «Todo, mamá, todo», respondió Beto en un susurro quebrado. Con esas palabras, un resplandor emergió de su corazón. Una luz intensa, la misma que había alimentado su amor incondicional, comenzó a romper las sombras. Las raíces se retiraron, las imágenes del espejo se agitaban, y la esencia del ser oscuro parecía tambalear. La entidad, sorprendida por la repentina radiación de poder, retrocedió, sus ojos amenazantes parpadeando. «¿Pero cómo?», se preguntó, la incredulidad resonando en su voz gutural. Marta sintió su determinación aumentar. Porque la luz siempre encuentra la forma de romper la oscuridad. Se concentró, dejando que su amor por Beto llenara la estancia, convirtiéndose en un faro en medio del caos. Sin previo aviso, el espejo comenzó a fracturarse, arrojando fragmentos brillantes por todas partes. Un estallido de luz se desató, y la selva gritó en agonía, pareciendo tambalearse ante la explosión de energía. Sin embargo, una visión aterradora le llegó en ese instante. Beto estaba colgando entre la vida y la muerte, atrapado en un limbo creado por sus propias decisiones. La revelación le dio miedo. Podía salvarlo sin renunciar a sí misma. Con la celada de sombras colapsando a su alrededor, Marta dio un paso hacia el espejo. «Beto, te traigo de vuelta», gritó. «Nada ni nadie nos separará». Entonces, un grito desgarrador llenó la atmósfera, una mezcla de alegría y terror, mientras el espejo comenzaba a emitir una luz cegadora. Pero en un último instante, la entidad lanzó un grito de rabia, resquebrajando el aire con un eco amenazador. «No has terminado, madre. Esto apenas comienza». Y así, entre los destellos y la turbulencia, la luz se disipó, y el silencio volvió a reinar en la selva. Marta, herida y exhausta, comprendió que aún quedaba un camino por recorrer, uno lleno de sombras y secretos escondidos. La pregunta resonó en su mente. ¿Había realmente salvado a su hijo o solo había desatado algo mucho más oscuro? La selva vibraba en un silencio opresivo, como si respirara al unísono con Marta. A su alrededor, las sombras se cernían, pulsando como un corazón oscuro que latía en la penumbra. La luz del espejo se había extinguido, dejando a la madre sola con sus pensamientos y temores. «Beto», susurró, el eco de su voz flotando en el aire cargado de tensión. ¿Dónde estaba su hijo? Sumido en la oscuridad, sintió el miedo arrastrándose nuevamente hacia ella, un frío gélido que le erizaba la piel. Mientras buscaba en la penumbra, las raíces de la selva comenzaron a moverse, buscando, intentando alcanzarla. Cada paso que daba parecía resonar, una vibración que hacía que el suelo estuviera vivo. Las sombras se acercaron más, transformándose en rostros conocidos que la miraban con ojos vacíos, ojos que una vez amó. «¡No!», gritó, sacudiendo la cabeza, tratando de ahuyentar las visiones. «No soy una sombra». Pero la selva no se detenía. Los murmullos comenzaron a elevarse, una cacofonía de lamentos que la rodeaban.
Sus voces sonaban familiares, pero distorsionadas. «Marta», decían, llamándola hacia el abismo de sus recuerdos. Un susurro helado se deslizó a su lado. «Vas a dejarlos morir». Mariposas negras comenzaron a revolotear a su alrededor, emitiendo un brillo sombrío. Marta sintió como si cada una de ellas llevase una pieza de su alma. «¡Beto!», gritó, apretando los puños con desesperación. Su amor por él era lo único que la mantenía en pie. «¡Yo te salvaré!». En ese momento, una figura espectral emergió de las sombras. Era la entidad. Su forma se distorsionaba y cambiaba, sonriendo con una mueca tortuosa. «El sacrificio debe ser hecho, madre. La selva no olvida. No te creas a salvo». «No te tengo miedo», le respondió Marta, aunque sus rodillas flaquearon momentáneamente. «Tu poder no puede igualar el amor que siento por mi hijo». La entidad se rió, una risa que resonó por los árboles y las raíces, llenándola de un pánico palpable. «¿Acaso crees que tu amor podría liberarte de esta maldición? Cada instante que pasa, el precio se eleva, el miedo se alimenta de ti, y muy pronto serás parte de esto, para siempre». Las raíces se retorcieron, arrastrándose hacia ella, mientras la voz de Beto llamaba desde lo profundo del terror. «Mamá, ayúdame». «Debo encontrarlo», exclamó Marta. Reunió toda su fuerza y se lanzó a través de la oscuridad, esquivando las sombras que intentaban atraparla. Corrió, cada paso resonando como un tambor en su pecho. «Esto es lo que deseas, dejarlo ir», murmuró la entidad detrás de ella, su voz envolviéndola como un velo. «No puedes salvar a quien ya ha sido reclamado». Pero Marta no podía rendirse. Sin aliento, llegó a un claro. Allí, en el centro, vio algo que la hizo detenerse en seco. Era el espejo, fragmentado y aún resplandeciente, reflejando un rostro que conocía, pero con una expresión de terror absoluto, el rostro de Beto. «¡Mamá!», gritó, sus ojos llenos de lágrimas. «¡No te acerques!». Marta sintió un estallido de desesperación. Era una trampa, la selva lo sabía, pero no podía dejarlo allí. «Lo salvaré», juró. La entidad emergió nuevamente, más poderosa que antes. Su risa resonó como un trueno. «¿Qué tan lejos estarás dispuesta a llegar por él, madre?». Con una rabia nueva, Marta lanzó su cuerpo hacia el espejo. «Lo intentaré todo». Sin embargo, cuando cruzó el umbral, la realidad se distorsionó. La selva rugía, el aire se cargó de electricidad, y de repente su mundo se desvaneció en un torrente de luces y sombras. Marta no sabía si estaba acercándose a Beto o a su propia perdición. Una última risa desgarradora resonó en sus oídos mientras la luz la tragaba, prometiendo lo peor. «Esto apenas comienza, madre». El oscuro ciclo se cerraba sobre ella, y de repente todo fue silencio. ¿Realmente había cruzado hacia un nuevo destino o había sellado su destino eterno? Los colores de la selva estallaron alrededor de Marta cuando finalmente su visión se aclaró. En lugar de recibir a su hijo, se encontró atrapada en una dimensión distorsionada donde los árboles susurraban secretos oscuros y la tierra parecía moverse con vida propia. Una sensación de opresión la envolvió, una especie de tristeza que se derramaba como un velo sobre sus pensamientos. ¿Qué había hecho? Frente a ella, el espejo resplandecía de nuevo, pero esta vez su reflejo ya no era el de Beto. Era un paisaje conocido, pero desolado, un lugar donde lo familiar se encontraba despojado de vida. Marta sintió una punzada en el pecho, como si algo vital se hubiera perdido. «Beto», murmuró, un eco de su propia ansiedad reverberando en la nada. Intentó avanzar, pero cada paso la sumía más lejos de la realidad. El terreno bajo sus pies se tornó blando, como si fuera parte de un cuerpo palpitante. Cientos de ojos diminutos
comenzaron a abrirse alrededor de ella en la oscuridad, observándola, juzgándola, llenos de una curiosidad maligna. «Esto no es real», se dijo a sí misma, pero la calma de sus palabras se desvaneció rápidamente. Uno de los ojos parpadeó, revelando una sombra grotesca que la cercó. Era la entidad, ahora más clara y tangible, flotando frente a ella. «Te di la oportunidad de salvarlo, madre, pero has elegido ser parte de esto. ¿Acaso no lo ves? Beto ya no te necesita». «¡Cállate!», gritó, sintiendo que la desesperación la arrastraba. Un torrente de recuerdos invadió su mente. La risa de Beto, sus abrazos, sus juegos en la selva, todo se desvanecía, como si cada momento feliz le fuera arrancado, uno a uno. La entidad se rió de nuevo, y con cada risa los árboles se inclinaban, como si fueran cómplices de su sufrimiento. «Te lo advertí. La selva tiene memoria. Cada pérdida alimenta su poder. Ahora serás parte de su legado, una sombra más entre las muchas que vagan aquí buscando lo que se perdió». Marta sintió que las raíces regresaban, buscando atrapar sus pies. Retrocedió, su corazón bombeando con una furia desesperada. «No voy a rendirme. No estoy aquí solo para perder a mi hijo». Con determinación corrió hacia el espejo, deseando que ese hubiera sido el portal hacia Beto. Sin embargo, cuando lo tocó, una ráfaga de dolor la atravesó. Las imágenes de su infancia, momentos de felicidad y risa, comenzaron a desvanecerse lentamente. Gritó, no solo por el dolor físico, sino por la agonía de perder a su hijo. Cada grito resonaba como un tambor en el vacío. La entidad se acercó más. «¿Ves? Cada instante aquí arrastra más luz de tu mundo. Tu amor lo consume todo, pero en lugar de salvarlo, lo condenas. ¿Acaso crees que puedas luchar contra mí?» Marta sintió que sus rodillas flaqueaban, que la desesperación intentaba apoderarse de su voluntad. Sin embargo, en un último destello de claridad, recordó las palabras de su madre. «Siempre hay esperanza, incluso en la noche más oscura». «Voy a luchar», exclamó con más fuerza, apretando los dientes mientras se lanzaba hacia el espejo una vez más. Pero en lugar de la luz de libertad, la negrura se tragó todo. Las sombras tentadoras la abrazaron, y en ese instante crítico, supo que estaba a un paso de decidir el destino de Beto. La risa de la entidad resonó a su alrededor. «La lucha es inútil. En este lugar el amor no es suficiente. ¿Qué harías para salvarlo, madre?». Y en su corazón la pregunta reverberó, llevándola al límite de su cordura. Justo entonces, el mundo se calló. Todo quedó en silencio, y una imagen escalofriante la invadió. La forma de Beto atrapada en el oscuro anhelo de la selva. Marta se detuvo. «¿Qué estás dispuesto a dar, madre?». La oscuridad la rodeaba, el eco le respondía. ¿Qué podría ofrecer para salvar a su hijo? La selva esperaba su respuesta, y el tiempo se acababa. Sería capaz de convertirse en luz, incluso aceptando la sombra que la rodeaba. La necesidad de decidir la pescaba como un ancla. La oscuridad se espesaba, y las sombras esperaban. La oscuridad se volvió densa, casi palpable. Marta sintió que sus pulmones ardían, mientras el aire se tornaba espeso, como si cada respiro fuera una lucha. «¿Quieres saber qué estoy dispuesta a dar?», gritó con todas sus fuerzas, desafiando a la oscuridad que la rodeaba. La risa de la entidad resonó como un eco interminable, burlona y seca. «Dime, madre», dijo con voz sedosa, «¿estás dispuesta a sacrificar tu propia historia, tus propios recuerdos por el bien de tu hijo?» Marta vaciló. Un estremecimiento la recorrió al imaginarse a sí misma entregando todo lo que había sido, cada lágrima, cada sonrisa. La selva parecía reír también. Sus ramas crujían como si disfrutaran el espectáculo. Un canto extraño surgió de las profundidades.
llamando su nombre, seduciéndola a una entrega inquebrantable, un trato abominable. «No, no puedo», murmuró, pero la duda comenzaba a asentarse en su corazón. La imagen de Beto seguía nadando en su mente, su risa vibrante oscurecida por el eco de la selva, y la desesperación la empujaba a aceptar esa sugerencia monstruosa. Los ojos que la rodeaban se multiplicaron, llenando de culpa cada rincón. ¿Qué sería sin tu historia, sin el amor de tu hijo? ¿Cómo podrías vivir en un mundo donde solo existe el vacío?, preguntó la entidad, acercándose aún más, haciéndose parte de su respiración. Y en ese momento, Marta vio su propia sombra alargarse, mezclándose con las oscuras raíces que emergían del suelo. «¡No!», gritó, recordando su madre, las historias que le narraba sobre amor y sacrificio. Las historias eran un refugio, un escudo contra la oscuridad. Un rayo de desesperación la atravesó, la hizo estar de pie, desafiante ante la entidad. «Nunca seré parte de tu legado maldito, nunca dejaré que te lleves lo que más amo». Su voz resonó, alzándose sobre el oscuro murmullo. Con un acto febril se lanzó hacia el espejo, su única esperanza. Una luz brillante emanó de su piel y chocó contra el cristal como un rayo fulgurante. Pero en lugar de romperse, el espejo comenzó a absorberla, consumiéndola entre sus destellos. Las sombras intentaron aferrarse a ella, pero la luz de Marta estalló con más fuerza. «¡Beto!», llamó con todas sus fuerzas, con el corazón palpitante, deseando que su luz lo encontrara. Una imagen pasó por la superficie, fugaz, entrelazada con gritos y risas lejanas. Era él, atrapado, pero también esperanzado. «¡Mamá!», resonó su voz en el vacío. Marta sintió que el aire se helaba a su alrededor. Era un grito de auxilio, y al mismo tiempo, de fe. Algo dentro de ella se encendió con fuerza, más allá del miedo y la desesperación. «¡Quiero más que recuerdos vacíos!», exclamó, liberando una energía que iluminó el rincón más oscuro de la selva. Las raíces retrocedieron ante su luz, pero la entidad, enfurecida, se sacudió y amplificó la oscuridad, atacando la luz con sombras enredadas de desesperación. «¿Te crees capaz de desafiarme?», murmuró, sus ojos brillando con furia. «La selva es más poderosa de lo que imaginas. Tus lazos son débiles. ¿Cuánto puedes resistir antes de perder todo?». Marta sintió que el peso del mundo se cernía sobre ella. La pesadilla se revolvía a su alrededor, el horror de la selva buscando consumirla, saboreando su miedo. Pero a pesar de todo, la imagen de Beto mantuvo ardiendo su determinación. «No estoy sola», susurró, y en su corazón surgió una llama que se expandió con cada latido. La luz brilló con mayor fuerza, atravesando el velo de sombras, enfrentando a la entidad con su pura esencia. En ese instante, algo cambió. Las sombras comenzaron a retroceder, se retorcieron como si el mismo suelo las repudiera. Sin embargo, la entidad no se rendiría tan fácilmente. Un grito desgarrador atravesó el aire, y la selva resonó con el eco de antiguos lamentos. De repente el espejo estalló en un mar de fragmentos brillantes, y en cada trozo se reflejó la imagen de Beto atrapado, pero su mirada empezó a cambiar, tornándose más luminosa. «¡Mamá!», articuló, su voz resonando como un canto familiar en medio de la tormenta. «¡Beto!». Marta extendió la mano, pero antes de que pudiera dar el paso, la entidad estalló en una risa oscura que resonó en su sangre. «La liberación tiene un precio, madre. ¿Estás dispuesta a pagarlo?». La pregunta se disparó desde lo más profundo de su ser, como una amenaza visceral. ¿Qué estaba realmente dispuesta a sacrificar? La oscuridad palpó la respuesta, y el tiempo se detuvo. Marta miró a su hijo, a la luz que ofrecía el espejo, y en ese crucial instante se dio cuenta. ¿Sería capaz de dejar ir incluso lo que más amaba para salvarlo?
El silencio llenó el espacio, y la selva pulsó expectante, como si en ese momento todo pudiera volver a comenzar o todo pudiera terminar. ¿Qué decidiría realmente? Marta respiró profundamente, el aire denso y caliente llenando sus pulmones, mientras se asomaba al abismo de decisiones aterradoras. Frente a ella, la sombra de la entidad danzaba, burlándose de su tormento. El eco de su voz parecía fluir desde todos los rincones de la selva, un sutil recordatorio de que estaba en el límite de su propia humanidad. «¿Qué harías por tu hijo, madre?», preguntó de nuevo, la risa resonando como campanas de alarma. Marta sintió cómo su corazón se contraía con la agonía de su amor. «Todo», respondió, su voz más fuerte que la duda. «Haré todo por él, pero no dejaré que la oscuridad me consuma, no seré una sombra más». La selva tembló, la entidad se retorció, como si sus palabras tuvieran poder. «El amor es un arma de doble filo», murmuró. «Cuanto más fuerte es, más profundo será su costo». Marta entonces recordó su vida con Beto, las risas, los abrazos, las historias que compartieron. Recordó cada sacrificio que había hecho, cada paso que había dado solo por él. La luz de su amor brillaba con fuerza en su corazón, y decidió que no entregaría su esencia para salvarlo. En su lugar, lucharía por ambos. Con determinación, avanzó hacia el espejo, extendiendo su mano. «No voy a dejar que me lleves sin pelear, no te tengo miedo», gritó, mientras una explosión de luz emergía de su pecho, iluminando la penumbra. Las sombras retrocedieron, golpeadas por la intensidad de su amor. Beto, en el reflejo, comenzó a brillar como una estrella atrapada en la oscuridad. «Mamá, ven», clamó. Su voz resplandecía con esperanza. Su imagen ya no era de miedo, sino de una luz resplandeciente. Marta sintió que su corazón estallaba de orgullo. Cada latido resonaba con fuerza, acompañando la energía que desplazaba la sombra. «Voy a sacarte de aquí, hijo», exclamó con fervor. El espejo comenzó a fracturarse, los pedazos volando por el aire como fuegos artificiales, y de cada fragmento emanaba un brillo que encendía la selva. Las raíces que intentaban atraparla se desvanecieron, dejando espacio para su luz. Al verse por última vez, Marta supo que este era su momento. La entidad gritaba, destilando ira y desesperación, pero ella no se detendría. «Beto, te traigo de vuelta». Ambos comenzaron a acercarse, la distancia menguando, el miedo reemplazado por el amor inquebrantable que los unía. Las sombras gritaban, la selva retumbaba con su odio, pero todo lo que Marta podía ver era la luz de su hijo. De repente, un rayo de oscuridad se lanzó hacia ella, el intento final de la entidad de retenerla, pero ya no estaba dispuesta a sucumbir. Con toda su fuerza, Marta levantó su mano, dejando que su luz se expandiera, atravesando la oscuridad, afirmando que el amor es más fuerte que cualquier pesadilla. Con un último empujón, chocaron en el espejo, una explosión de luz que hizo temblar la tierra, y en ese instante todo se llenó de un fulgor brillante, un destello de esperanza que cortaba la selva hasta convertirla en pura energía. Cuando la negrura se desvaneció, Marta se encontró de pie en el claro. Eran solo ella y Beto, el niño brillando entre lágrimas, abrazándola con todas las fuerzas que le quedaban. «Lo lograste, mamá». Él sonreía, y en ese instante Marta vio el reflejo de lo que habían superado juntos. Era un nuevo comienzo. La selva, con sus secretos aún ocultos, permanecía, pero no podían volver a ser atrapados. Mientras se alejaban, la luz de su amor iluminaba el camino. La selva, aunque imponente, ya no les aterrorizaba. Habían triunfado sobre el horror, y aunque la lucha había dejado cicatrices, sabían que siempre habría esperanza.
Con cada paso, Marta y Beto se alejaban de la oscuridad. Fragmentos de la tensión se disiparon, y lo que una vez fue una trampa mortal, ahora era el recordatorio de que el amor siempre puede vencer al miedo. La selva resonó con un eco lejano, pero esta vez en forma de susurros de gratitud, pues a pesar de la oscuridad que siempre acecharía, Marta y Beto nunca estarían fuera de la luz. Juntos emprendieron su camino hacia un futuro donde la esperanza forjaría una nueva historia. Ahora tú también, que has llegado hasta aquí, deberías ser parte de esta comunidad. Suscríbete inmediatamente a nuestro canal. No te pierdas las historias exclusivas que tenemos preparadas para ti. Cada like que das alimenta nuestro esfuerzo, así que dale al botón de like ahora mismo. Queremos saber tus reacciones y teorías sobre este final. Inunden la sección de comentarios. Y por último, no esperes ni un segundo más. Comparte este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. La aventura apenas comienza. Únete.